Bueno, ya estamos en el café de Diario 55, iniciando esta semana laboral, hoy con la presencia del presidente de la cooperativa La Altagracia. Nos acompaña el licenciado Narciso Vargas, con él estaremos conversando durante este encuentro matinal aquí en el café de Diario 55. Buenos días, Narciso, placer. Buenos días, Frank, gracias a ustedes por invitarme a compartir con su público esta mañana, iniciando la semana precisamente y con informaciones frescas que puedan sembrar esperanza en el corazón de los ciudadanos. Antes de adentrarnos al cooperativismo, yo creo que la pregunta del lugar es la opinión que usted tiene con relación a lo que ha estado ocupando la atención de la mayoría de los dominicanos con el famoso, y ya mencionaba Lenis, que viene para Santiago, anuncia que viene para Santiago, el famoso mantequilla. Y esta fórmula que tiene, comparado él con uno de los físicos más grandes de la historia, pero nada que ver con matemática, ¿verdad? Intereses sí. Mejor que los bancos y que las cooperativas. Sí, no, lo que pasa es que es un vulgar estafador. Quien quiera dejarse embaucar por los sueños que él vende, pues el problema de la persona que decide dejarse engañar conociendo que lo van a estafar. Dice la Biblia que no hay peor ciego que aquel que no quiera ver. Y es evidente a la luz de todos los análisis financieros, científicos, metodológicos y prácticos, que nadie puede dar un rendimiento de un 30, 40, hasta un 100% sobre una inversión que usted tenga. El 100% usted lo puede conseguir quizá a 10 años con intereses anuales al 10%, pero en un mes, una semana, en 2 meses es altamente difícil. Hay un postulado, un axioma en finanzas que dice a alta rentabilidad, altos riesgos. Es decir, si en un mercado financiero existe una tasa, por ejemplo, de un 12% y alguien te está ofreciendo un 20%, no invierta ahí. Que ese es sinónimo de que quieren captar dinero porque tienen déficit de liquidez o están en quiebra o están montando un esquema fraudulento para estafar a los inversionistas. De manera que santiagueros y santiagueras dominicanos no inviertan un centavo con ese estafador, porque es evidente que ningún algoritmo matemático y financiero puede dar una fórmula que arroje un rendimiento tan alto en cualquier tipo de inversión. Narciso, él ha aclarado que lo del 100 ha sido una especie de publicidad, estrategia publicitaria que él empleó para atraer inversionistas, clientes, pero que lo que él puede manejar mensualmente es entre un 20 y un 30% de retorno a la inversión mensual. ¿Eso es posible? Eso no es posible. Eso es propaganda engañosa. Y las autoridades tienen el deber de investigarlo por distintos tipos de mecanismos. Incluso yo tuve acceso a una entrevista que le concedió a uno de los programas que tiene mayor rating. ¿Investigación? Sí, no, uno de esos programas de radio. Ah, bueno, ok, de radio. Sí, él decía, le preguntaba, pero usted es graduado a nivel universitario, que tiene una fórmula tan precisa que nadie la conoce. Y él comentaba, el señor Mantequilla, que él se graduó en UTESA. Y cuando le preguntan en qué año, dice, yo no recuerdo bien, pero yo creo que fue en el 2019. O sea que la graduación, cuando uno se gradúa de la universidad, claro, después de haber pasado tanto trasnoche, claro, el día de la graduación es la cosa que uno más recuerda. Que sí? Y el nombre de la tesis o el monográfico que uno presenta. Pero ahí yo me di cuenta que este muchacho no tiene ningún tipo de formación financiera, que alguien detrás de él está haciéndole los cálculos, porque incluso desde el punto de vista de lo que él dice que es contador, ni siquiera los términos contables él sabe utilizar de cara a cualquier conversación con los medios de comunicación. ¿Qué podría estar detrás en la respuesta? Porque algunos dicen, pero nadie hasta el momento lo ha acusado de estafa. Él le ha respondido a todo, y eso es parte, ¿verdad?, de la estrategia de venta y publicitaria. Él le ha respondido a todo el que le ha invertido. ¿Qué podría estar detrás de la solución a eso? Porque el retorno está ahí, le ha retornado hasta el momento. Es un negocio piramidal. Si usted observa cómo funcionaba la pirámide de Ponzi, que fue un famoso italiano, migrante a los Estados Unidos, él comenzó a venderle sueños a las personas. El sueño consistía en que en Nueva York, en Estados Unidos, el sello postal era más caro que en Italia. El mismo sello postal que en Estados Unidos costaba 10 centavos, en Italia podía costar $1 centavo o 2 centavos. Entonces él desarrolló un esquema de vender la posibilidad de comprar
estampillas en Italia y venía a venderla en el mercado norteamericano. Si él tenía 8 de cada 10, él le podía distribuir a los inversionistas, por cada 2 que invirtiera, le podía retornar 4, es decir, 2 veces la inversión. Pero eso tenía un concepto piramidal. Una pirámide se va como si fuera un triángulo equilátero, pero en la base de la pirámide, si tú inviertes primero, ¿quién te va a pagar los beneficios? Que está arriba, el segundo. Cuando va al tercer nivel, el tercer nivel tiene que pagar lo del segundo y lo del primero. Cuando va al cuarto nivel, el del cuarto nivel tiene que pagar los intereses del tercero, del segundo y del primero. Al final se va desarrollando un esquema que en la puntita de la pirámide, arriba, ya no hay suficiente para pagarle a los que están por debajo de los escalones. Entonces hay que explota. Mientras tanto, es un negocio de especulación, de vender, como yo digo, hielo en el Polo Norte. O sea, venderle una ilusión tan alta, una magia a la gente, pues a que el mago lo que hace es confundir mediante movimiento la realidad con la percepción. Y la gente percibe que es algo que no está haciendo realmente un acto de verdad, física ni químicamente. En ese contexto, entonces, este muchacho se ha valido de algunos testaferros, como llamamos los barrios, de alguna bocina, que le pagan, di que yo te di 300.000 por 300.000, pero ¿cómo usted documenta eso? ¿Cómo usted evidencia eso? Entonces, a través de las redes sociales, de los medios de comunicación, pues se populariza esa llamada fórmula mágica. ¿Quién puede tener una fórmula mágica que nos dé a todo a ver si es verdad? ¿Y a quién le corresponde, Narciso? Porque el superintendente de banco se ha mostrado incompetente a accionar ante esta situación. ¿Cuáles son las autoridades entonces? ¿Por qué es incompetente el superintendente de banco? Porque la ley monetaria y financiera, que es la ley 183-02, le da facultad y potestad al superintendente para supervisar, regular y fiscalizar las instituciones que caen dentro del marco de la ley. Él no puede extralimitarse, él no puede salir a hacer cosas que no son de su competencia jurídica. Entonces, ¿a quién le compete eso? Bueno, a la Fiscalía, porque hay una estafa pública en crecimiento. Entonces, cuando el rumor público acciona, la Fiscalía, que representa el interés público, debe comenzar una investigación. ¿Y si nadie sale a querellarse? ¿Y si nadie ha salido a querellarse? Bueno, pero tiene potestad, según la ley, de actuar por motus propios, con el rumor público. Pero además de eso, aquí hay una unidad de análisis financiero, que es la que cuida y protege el análisis de la información financiera cuando hay recursos ilícitos circulando en el mercado, o sea, por lavado de activos. Demuéstrame el origen de lo que tú estás haciendo y que me demuestre el origen de las personas que están invirtiendo en tu negocio. Eso es elemental. Él puede decir, no, yo no soy sujeto obligatorio porque no tengo ni una institución financiera, ni soy una cooperativa, ni soy un banco, ni soy un APNFD, que son aquellos elementos que no son profesiones que no tienen carácter financiero, abogados, médicos, etcétera, etcétera, y contadores incluso. Entonces, él puede decir eso. Sin embargo, hay 2 instancias legales que pueden accionar contra él. Por la ley de lavado de activos y por la Fiscalía, porque hay una estafa pública. Va a explotar. En cualquier momento ese tipo agarra y se va con los chelitos de una zona que como Vallaguana, Monteplata, es la segunda provincia del país en el mapa de pobreza. Si ustedes no sabían eso, o sea, es una situación muy difícil. Por eso es que precisamente esos estafadores toman ese tipo de poblaciones, porque son poblaciones ignorantes, vulnerables, que siempre andan detrás de dar un quinielazo o meter la loto para hacerse millonario. O sea, andan precisamente detrás de los sueños de hacerse rico con el menor sacrificio posible. Vamos a brindarle café, Café Santo Domingo a Narciso, aquí está Xiomara con nosotros como cada mañana. Café Santo Domingo, lo mejor de lo nuestro en estas 3 presentaciones. Sí, El Suardí, Perla Roja, Gran Sierra. Ahí están los 3 colores que le pone Santo Domingo al sabor dominicano. Café Santo Domingo, lo mejor de lo nuestro, desde Rancho Arriba hasta la Cordillera Central. Bueno, hay que hablar de cooperativismo porque en este mes es el mes del cooperativismo. Estamos en estos días. Sí, recientemente, o sea, el día sábado, 1 de octubre, inició el mes del cooperativismo en la República Dominicana. Ese mes se conmemora porque hay 2 razones históricas que generan esa conmemoración. Número 1, en el año 1844, en octubre, se forma la primera cooperativa con carácter jurídico mediante un equitego, o sea, un decreto de la monarquía inglesa que le daba potestad jurídica o personalidad jurídica a la cooperativa que se llamaba los Justos Pioneros de Rochdale.
El Rochdale es un pequeño condado en Manchester, Inglaterra, que incluso donde se creó ese primer almacén cooperativista, que era un almacén de consumo, pues ahí el movimiento cooperativo mundial compró esa calle entera en honor a los pioneros Rochdale. Y ahí está la sede de la primera cooperativa que se formó en el 25 de octubre del año 1844. 27 tejedores y una tejedora, o sea, tejedora de la industria textil en aquella época, en la Inglaterra imperialista, que estaba en pleno apogeo, la Segunda Guerra Mundial, y a través de ese precapitalismo agresivo que desarrollaron los ingleses, pues fue generando una cantidad inmensa de trabajadores hacia la miseria absoluta, y los trabajadores, como respuesta a esa explotación, decidieron articular un tipo de empresa donde ellos fueran los dueños, fueran los administradores y fueron los que tomaran decisión. Y se tomaron principios y valores filosóficos de los principales utopistas de la época, Thomas More, Robert Owen, de Clough y otros pensadores europeos que tenían una visión que convergieron incluso con la visión de Karl Marx y Friedrich Engels, que desarrollaron el materialismo dialéctico e histórico como una interpretación de la sociedad, y que planteaban entonces que no solamente debía emanciparse la explotación del hombre por el hombre a través del sistema empresarial, sino que fuera a través de la lucha armada, sustituyendo el Estado opresor por un Estado de todos los trabajadores, un Estado de los obreros. Ahí surge entonces la concepción comunista, que no es más que la comunidad siendo dueña de su propio destino. Pero el comunismo lo han satanizado porque el capitalismo salvaje, voraz, ve en el comunismo, en la comunidad de los bienes por parte de todos los trabajadores, una amenaza a su modo operandi, a su modo de explotación y expropiación de las riquezas que construyen los trabajadores y los pueblos. En ese contexto entonces nace el cooperativismo como una mezcla de la utopía socialista de Thomas More y otros pensadores de la época, y trabajando en el marco del sistema monárquico inglés. Entonces, por eso, cuando ven la base filosófica, las autoridades monárquicas dicen, no, el cooperativismo no molesta a los hombres de Estado, es capaz de estar trabajando en función de desarrollar su propio modelo empresarial, y ahí se funda entonces, ese día 25 de octubre del año 1844, la primera cooperativa. En el país, entonces, cuando iba a primera cooperativa es de carácter de consumo, porque ya incluso en México, mucho antes que eso, habían cooperativas de carácter agrícola, aquí en Latinoamérica. Y si vamos al ejemplo de Francia, habían cooperativas de productores artesanales. Si vamos a Italia, cooperativas agrícolas bastante fuertes, mucho antes que la de Rochdale. ¿En qué año llega aquí el cooperativismo? Bueno, hay muchas teorías, cómo llegó. Por ejemplo, cuando se construyó el ferrocarril Santiago Sánchez-Samaná, los cocolos, o sea que fueron esos trabajadores ingleses de las islas caribeñas que vinieron al país, fundaron cajas de ahorro que eran elementos cooperativistas. ¿Por qué? Porque acuérdate que en Inglaterra surgió el movimiento cooperativo organizado a nivel mundial. Entonces hay otros registros que dicen que allá por el año 1916, con la intervención norteamericana, el gobernador de la isla, el gobernador norteamericano, que ahora no preciso el nombre, decretó la formación de cooperativas en varios puntos, sobre todo a nivel agrícola. ¿Por qué a nivel agrícola? Porque es un país eminentemente agrícola en esos momentos, en el 16, una sociedad que ha ido migrando prácticamente en los últimos 40 años de lo rural a lo urbano. Entonces, a través del Ministerio de Agricultura, Industria y Comercio de la época, se decretó la formación de algunas cooperativas, y hay evidencia de que en Villa Vázquez, en San Juan de la Maguana, se formaron cooperativas por allá por el año 1916. Posteriormente, en el año 19, vimos una especie de cooperativa de seguro a través de la ley que creaba las instituciones sin fines de lucro, y ahí fue evolucionando. Ahora, ¿cuál es el boom? El registro histórico que nosotros conocemos ya documentado de existencia de cooperativas con carácter empresarial es a partir del año 1946, cuando llega al país el padre Paul Steele, que es el padre de los sacerdotes de Scarborough, que vino en un acuerdo de Monseñor Pittini y Santiago Chef, que era el superior de los Scarborough en el país, y se instala entonces y se crea la primera cooperativa en Mano Guayabo, la tierra de Pedro Martínez, en el año, es la cooperativa más vieja del país, la de Mano Guayabo. Luego, a partir de esa impronta que siembran los sacerdotes de Scarborough,
Entonces el padre Pablo Estil comienza en Sabana Grande de Boyá precisamente a trabajar una especie de cooperativismo con carácter eclesiástico. Recuerden que en la dictadura de Trujillo la asociación de dos o más personas era sinónimo de conspiración y el Servicio de Inteligencia Militar del SIN estaba con los ojos puestos donde había más de dos personas reunidas. Entonces en ese contexto pues se consigue que el cooperativismo comenzara a trabajar en el marco de las parroquias que estaban en las iglesias católicas de ese momento, en las distintas comunidades católicas. Y ya para el 1949, el padre Pablo Estil, 1 de agosto del 49, forma la Federación Dominicana de Cooperativas de Ahorro y Crédito, la FEDOCOP, porque habían 5 cooperativas, María Auxiliadora, Sabana Grande de Boyá, Mano Guayabo y otras 2 cooperativas más en la capital. A partir de ahí entonces forma el padre Pablo Estil, que es un creyente de la educación, porque el padre Pablo Estil viene de la escuela de Antagonix, aquí en Canadá, que creía en la educación para adultos, una educación liberadora y transformadora. A través del trabajo y la educación el hombre podía emanciparse. Ya el padre Pablo Estil venía de Manchuria, de la India, donde el imperialismo japonés, el imperio japonés había puesto un gobierno títere y había hecho de Manchuria una región donde los pobres chinos sufrieron parte de la humillación de los 100 años que los imperios ingleses, el imperio norteamericano, el imperio español, así como también el imperio japonés le impusieron. El padre Pablo Estil, al ver esa tanta opresión, regresa a Canadá y de Canadá entonces lo solicitan para que venga aquí. Entonces él comienza esa labor de emancipación. Y en la FEDOCOP forma el Centro Social Obrero, que con una furgoneta iba de pueblo en pueblo promoviendo películas esas de 35 milímetros a las personas para ir educando en las comunidades cristianas. Y es ahí donde entonces el padre Cipriano Fortín, de aquí, de la iglesia, hoy parroquia santuario Nuestra Señora de la Altagracia, solicita que viniera un sacerdote de la capital que tuviera el cooperativismo, porque creían que la doctrina social de la iglesia del momento debía vincular a los jóvenes y a los empresarios con una labor social y empresarial. Entonces ahí que viene el padre Pablo Estil en el año 1949, 50, y comienza a dar los cursillos de cooperativismo en la Sociedad de Jóvenes y Caballeros de la Altagracia. Entonces definitivamente a partir de ahí surgen varias cooperativas, porque la iglesia de Altagracia regenteaba las iglesias de la zona de La Charca y la zona de San José de las Matas. El padre Colón fue a San José de las Matas, otro padre aquí ahora que no recuerdo el nombre de La Charca, y se forma entonces la cooperativa San José, la cooperativa Nuestra Señora de Altagracia, que honrosamente nosotros presidimos, y la cooperativa San Miguel, que preside el profesor Rodolfo Reyes en estos momentos. Entonces esa circunstancia es la que conocemos como el verdadero y documentado surgimiento del cooperativismo en la República Dominicana. Los demás hechos que te he comentado anterior a esa época son productos de investigaciones que hemos realizado y que documentan esas acciones, pero no están debidamente incorporadas mediante una ley ni con la quiesencia de ninguna instancia jurídica de los poderes del Estado. De la celebración del cooperativismo estaremos hablando de las cooperativa La Altagracia, que dirige el licenciado Narciso Vargas. Estaremos nosotros ampliando después de cumplir con estos compromisos comerciales. Ya regresamos. Este es el Café de Diario 55.
Narciso Vargas está con nosotros, es el presidente de la cooperativa La Altagracia, a propósito del mes del cooperativismo que se inicia el 1 de octubre en la República Dominicana, más la celebración de 70 años de fundación. Escucharon ustedes ya la historia del cooperativismo, cómo surge, cómo llega a la República Dominicana. Narciso, para el sector financiero en la República Dominicana, ¿son las cooperativas una competencia? No, nosotros no somos competencia, nosotros somos una alternativa para los sectores que no se sienten expresados ni en el sector financiero tradicional ni en la política pública que representa el Estado. Las cooperativas son los llamados intermediarios sociales, es decir, personas que construyen un tipo de instrumento empresarial, filosófico y jurídico para proveerse servicios y productos que ellos mismos definen a través de una empresa que ellos mismos controlan y que ellos mismos son lo que gobiernan. Por eso las cooperativas son empresas autónomas, constituidas por personas con intereses financieros, sociales, económicos comunes para ellos mismos construirse esos productos y servicios para satisfacer esas necesidades. ¿Ustedes manejan la misma tasa de interés que los bancos? Mira, el tema de la tasa de interés varía de acuerdo a la estructura de costos que tenga cada institución cooperativa o cada institución financiera. Por ejemplo, nosotros tenemos una tasa de interés ahora mismo mucho más baja que la que ofrece el mercado competidor. Y siempre decimos a los socios y a la población que ofrece una tasa baja ahora, como el anzuelo que le tiran la carnada al pez para que la muerda. Después que el pez está agarrado, es difícil zafarse. Entonces te ofrecen una tasa baja cuando las condiciones del mercado van variando, automáticamente la van subiendo. Nosotros no. Si la cooperativa Altagracia pactó mediante un contrato una tasa de 10.5, independientemente de las circunstancias, nosotros la mantenemos a 10.5, salvo que no es una catástrofe hiperinflacionaria que en el contrato dice que se pueden hacer los ajustes, pero nosotros nunca hemos hecho ajuste al alza, nos mantenemos la tasa porque eso le da una tranquilidad financiera al asociado y a la familia. Si usted programó pagarle un préstamo con 16,000 pesos todos los meses, usted sabe que eso no le va a variar mientras dure la vida del crédito. Ahora bien, en el sector tradicional sí suben las tasas pasivas, o sea, la tasa que ellos captan el dinero, automáticamente la tasa activa va subiendo. Y ustedes pueden mantener eso a pesar, por ejemplo, de lo que ha sucedido en República Dominicana, que de diciembre del año pasado a este año prácticamente la información del Banco Central se ha duplicado. Una tasa de interés que estaba en 4,5 hoy amanecemos con 8,25. Es la tasa de política monetaria. Eso tiene una intención de recoger el circulante en el mercado y con vía de consecuencia, al tú no tener el circulante, no va a buscar muchos productos. El que está vendiendo productos con especulación, una inflación que es importada pero también muy especulativa, entonces baja la inflación. De hecho, baja unos puntitos básicos la inflación. De todas formas, nosotros entendemos que el hecho de que haya un incremento de las tasas activas y pasivas en el mercado, al final cualquier tipo de resultado que se refleje en las transacciones a través de tasas activas y pasivas se refleja en unos estados de excedentes o pérdidas. Entonces, ¿qué es lo que buscan los grandes intereses en la banca tradicional? Es maximizar el dinero, rentabilizarlo, y no le importa a quién tenga que llevarse por medio. La cooperativa al final tiene que devolverle sus excedentes o sus beneficios a todos los socios. Entonces, si yo te lo voy a devolver al final, ¿por qué tengo que sacrificarte en el camino? Eso es elemental y por eso nosotros mantenemos la tasa. Ahora bien, el que es cooperativista no anda detrás de buscar beneficios sobre su dinero, sino servicios a través del dinero. Y ahí hay una diferencia abismal desde el punto de vista de la naturaleza y el objetivo de la empresa capitalista por sí misma, cuyo objetivo es la rentabilización del capital, versus nosotros como cooperativistas, que vemos el capital un medio a través del cual proveernos productos y servicios a costos razonables. Por eso reitero que las tasas de interés en las cooperativas tienen que ver con la estructura de costo de cada institución cooperativa. Para usted calcular una tasa de interés, usted tiene que ver primero si el fondeo de usted, o sea, los fondos que usted tiene un alto componente de pasivo, de captación en certificados financieros a plazo fijo de los propios socios, en la captación de otros productos, puede ser plan de ahorro cooperativo o depósito a la vista. Entonces, a partir de ahí ya usted tiene un costo
para ir fijando unos márgenes dentro de una tasa. Y la otra tasa es que yo tengo que retornarle a mis socios. ¿Qué por ciento yo tengo que, dentro de la tasa yo tengo que destinar para los gastos generales, administrativos y operacionales? ¿Y qué otro por ciento yo tengo que destinar para responsabilidad social y educación? Son como 5 componentes. Entonces, a partir de ahí, ustedes definen su estructura de tasa. Siempre he dicho que las cooperativas deben de sacrificar tasa para darle tranquilidad a los socios y bienestar, porque al final lo que nos excede, por eso las cooperativas no tienen lo que llaman plusvalía o no tienen esa llamada beneficio, sino que tienen excedente. ¿Qué es el excedente? Es el sobrante de a los ingresos reducir los gastos. Eso queda como excedente. Entonces, ese excedente se distribuye a todos los socios después de sacadas las reservas. Se distribuye en función de 2 grandes criterios que son parte de un principio del cooperativismo, que es el principio cuarto, que es participación económica de los socios. Esa inflación, que el año 2021 fue de 8.5, nosotros retornamos al socio por cada peso que tenía de aportación, de ahorro en aportaciones, que las aportaciones no se retiran, le retornamos un 8. Es decir, que la tasa negativa fue 50 puntos básicos, mínima, respecto a otro que le da. ¿Cuál fue la tasa pasiva promedio ponderada del mercado, del sistema financiero tradicional? Fue 2.95. Y la cooperativa devolvió un 8. Es decir, que devolvimos 5.5 por encima de la tasa promedio ponderada del mercado pasivo. Pero ¿no tienen ustedes una serie de prerrogativas con características que diferencian del sector financiero tradicional al de ustedes? No, el Estado no nos da nada a nosotros. El Estado no nos da nada. Lo único que el Estado le da es no cobrar impuestos sobre la renta a los excedentes. Eso es por ley, porque somos instituciones sin fines de lucro. Eso es lo único. Pero nosotros pagamos todos los impuestos que pagan los bancos y todo lo que hay. Ahora, lo que nosotros tenemos es un sistema de fondeo, o sea, de captación de fondos de nuestros propios socios. No somos intermediarios financieros. El intermediario financiero que está en el medio de alguien que va a ahorrar y alguien que necesita para invertir o para consumir. Nosotros lo que hacemos es que a través de la cooperación, y ahí viene el concepto marxista, cooperar y trabajar juntos, entonces a través de ese concepto sí nosotros construimos capitales y nos vamos prestando. Cuando yo no estoy utilizando mis aportaciones, mis ahorros, lo está utilizando usted. Cuando usted no lo utiliza, el otro lo utiliza el socio. Y llega un momento en que vamos formando granito a granito ese gran silo de recursos económicos que es capaz de ir prestándole a todos los socios hasta prácticamente simultáneamente. Un ejemplo, ¿cuántos socios tiene la cooperativa de Altagracia en estos momentos? Somos como 200.000 socios activos. Pues hicimos una limpieza, socios pasivos, lo llevamos a cuentas inactivas. Y ese dinero de cuenta inactiva no se va al Banco Central, se queda en el capital institucional y se le devuelve al socio cuando el socio retorna. Y lo llamamos para que venga. Pero a veces la gente confía tanto en que su dinero está seguro que ni caso le hace, pero ahí está bien guardadito. Entonces, ¿qué resulta? Que bajo ese criterio, lo que nosotros hacemos es que dentro de los 200.000 socios activos, tenemos 52.000 socios usando préstamos, pero hay 200.000 ahorrando. O sea, usted ve, mientras uno no está utilizando los ahorros, la aportación, el otro lo está utilizando en préstamo, solidariamente. Entonces, ¿qué hace la cooperativa cuando distribuye su excedente? Le expliqué que damos un 8% ahora de interés, o de interés no, un retorno de excedente de un 8% por cada peso en ahorro. Y por cada peso que usted pagó de préstamo, se llama el patrocinio, la cooperativa le devolvió 30.61 centavos. Es decir, que si la inflación sube 8.5, nosotros devolvimos 38.61, sin ser una empresa capitalista ni mercantilista. Ahora, somos rentables, porque nos aferramos a las mejores prácticas de la industria, de la gestión administrativa moderna, que es toda una industria, pero también trabajamos con los principios y valores del cooperativismo firmemente arraigados en el ADN de la cooperativa, porque hay muchas cooperativas que mientras van creciendo financieramente quieren parecerse más a los bancos que a la propia cooperativa, piensan en identidad. Nosotros hemos hecho ese mix, ese equilibrio estratégico entre rentabilidad económica y responsabilidad social cooperativa. Entonces ahí, Frank, nosotros tenemos ese modelo que no compite con el sistema financiero tradicional, al contrario, ellos deben vernos como aliados nosotros, porque el dinero que nos queda como excedente nosotros tenemos que invertirlo. Yo no voy a estar en bóveda cogiendo fresco, ni devaluándose ahí, tengo que invertirlo en los instrumentos financieros que ellos colocan. A veces son hasta estúpidos, a cierto grado, perdón la palabra, porque si es una persona que te está trayendo dinero, si tú das un golpe,
Nosotros sí tenemos un costo para recoger ese dinero y llevártelo a ti. Apóyalo. Apóyalo. No trate de triangularlo. Lo que pasa es que aquí la plutocracia dominicana quiere engullirse todo. Porque usted ve que 10 familias son las dueñas del 90% de la riqueza del país. Entonces eso es asimetría financiera que lo promueve precisamente el neoliberalismo. Entonces en ese contexto vamos a recibir ahora octubre, tenemos un programa de actividades para que esa filosofía que yo he explicado muy sintéticamente en este conversatorio pueda llevarse al plano concreto de una celebración vigorosa del sector cooperativo. En cada cooperativa se están celebrando actividades. Y también, para concluir el comentario de ahorita, hablé del año 1844, octubre en Inglaterra, y aquí octubre de 1963, también 25 de octubre, se evacúa la ley 31 del 63, que es la ley que crea el Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo IDECO, que es la instancia reguladora de supervisión, de promoción, de fomento, de educación del sistema cooperativo de la República Dominicana. Por eso, cuando entramos al debate con aquellos neoliberales que pretenden que las cooperativas quieran ser reguladas por la superintendencia de bancos, le decimos no, en el Estado de Derecho cada instancia tiene una norma jurídica. Y nosotros como cooperativa tenemos nuestra norma jurídica, que no es la ley 183-02, que es la ley monetaria y financiera, sino que la ley 127 del 64 y la ley 31 del 63, que es la ley que crea la IDECO, es la instancia pública. Y aún con todas las falencias que el IDECO ha sufrido, ¿cuáles cooperativas han quebrado y han puesto en dificultad el presupuesto de la nación? Ahora, si han quebrado muchas financieras, si han quebrado muchos bancos, que han generado un déficit fiscal en la economía del país, que obligó a los legisladores a emitir una ley de capitalización del Banco Central, para que ese dinero que hubo que utilizar para el salvataje de las instituciones que quebraron los ladrones bancarios, que tenía que reflejarse obligado en el presupuesto nacional, porque el Banco Central no es un banco comercial, sino que la principal función es de regulación monetaria y de control de la inflación. Entonces tuvo que emitir deuda pública. Entonces cada vez que hay que pagar intereses tiene que ser una nueva emisión, y él tiene un efecto bola de nieve. Usted ve, pero ninguna cooperativa ha afectado el fisco. Cuando la cooperativa, por una razón u otra, dejan de existir, da un régimen de liquidación que no afecta en nada al fisco, no afecta en nada al Estado. Los bancos sí las afectan y han quebrado bajo la supervisión de la superintendencia de bancos y demás figuras jurídicas. No necesita ser actualizada la ley que regula las cooperativas. Precisamente el sábado concluimos un estudio para nosotros presentar ya definitivamente, probablemente ya ahora en el mes de octubre, presentemos un código cooperativo. ¿Por qué un código? Porque estamos condensando las 7 leyes que son transversales al sector cooperativo en un solo instrumental. Así como está el Código Financiero y Monetario, así mismo un código. Ahí va a estar la figura que atañe a las cooperativas. Ahora las cooperativas necesitan un registro para poder tener personalidad jurídica, un decreto del Poder Ejecutivo. Necesitan ahora con la nueva ley será un registro, tal como están las sociedades de responsabilidad limitada, se comunica y comienzan a operar ya con simplemente comunicarla y no tener ningún tipo de objeción por parte de la instancia autorizadora, ¿no? También nosotros pretendemos ese código cooperativo transformar el actual IDECO en una superintendencia de cooperativas, cuya función sea más técnica que política, que el presidente de la República nombre al presidente administrador en base a los perfiles que la propia ley define. Hasta hace un tiempo se nombraba cualquier tipo de un partido que iba aliado al gobierno, sin saber cooperativismo y sin saber nada. Pero culpables somos nosotros, y hay una mea culpa del sector cooperativo que no incoamos un proceso de amparo ante el Tribunal Superior Administrativo para que el gobierno dejara sin efecto esos decretos que nombran a personas que no saben de cooperativismo en un instituto tan técnico como es el IDECO, porque es la ley que dice que tiene que tener al menos 5 años de experiencia en cooperativismo. Entonces lo que meten son los políticos, pero eso es harina de otro costal y ya parte del pasado. Hemos visto Narciso, la aprobación por parte del presidente de decenas de cooperativas en lo que lleva de periodo de gobierno. ¿Estas pequeñas son afiliadas a ustedes, las grandes? ¿O no? ¿O forman cada cooperativa es una unidad independiente? Independiente, totalmente independiente. Quien supervisa y fiscaliza esa cooperativa es el Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo, IDECO, incluso quien tramita lo que son los decretos para incorporarla. ¿Qué tenemos ahora en octubre? Sí, tenemos en octubre, vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de eso. En octubre, bueno, comenzamos ya a partir del martes 11
vamos a tener los martes verdes en la cooperativa. Esos martes verdes significa que hay los préstamos que llamamos ecopréstamos, que son préstamos para obtener patinetas eléctricas, carros eléctricos, motores eléctricos, paneles solares, o sea, energía limpia. Van a tener una tasa especial. Los socios podrán afiliarse con solamente 200 pesos, sin pagar derecho de afiliación, únicamente con los 200 pesos que les son propios para la inscripción en sus aportaciones. También vamos a realizar lo que es una jornada de reforestación dentro del plan, un programa que tenemos que se llama Reciclando Lluvia, que prevé sembrar 25.000 nuevos árboles para Santiago. Nosotros ahí tenemos en ese día la intención de sembrar 5.000 nuevas plantas. Ya van casi 16.000, 17.000 que hemos sembrado. Así que vamos avanzando, porque las 25.000 habrán de concluir en el 2023 según el Plan Quinquenal de Desarrollo. Además de eso, vamos a hacer una caminata cooperativa por la salud. Se hace mucho que no la hacemos por el tema de la pandemia. El día 23 del mes de octubre saldríamos de aquí, del edificio principal nuestro, la Vicente Estrella 49. Doblaremos por aquí Sabana Larga, haremos la carrera, iremos por Pueblo Nuevo el 17 de abril, doblaremos hasta el Mando del Mundo, subiremos Reparto Perello, concluiremos probablemente en el Parque del Ejido. También tenemos un bingo benéfico en el día 15 en el Jardín Botánico, en el comedor del Jardín Botánico. Ahí a la gente le gusta tirar su manita, cantar su bingo y su cosa. Entonces lo que se recaude ahí va a ser precisamente entregado a la institución sin fines de lucro para que apoyen sus programas de apoyo a los sectores vulnerables. También nosotros, eso va a ser el día 15, sábado 15, de 3 a 6 de la tarde en el Jardín Botánico Profesor Eugenio Marcano. Dentro también de todas las actividades, nosotros tenemos la intención de participar en varias actividades que tiene el sector cooperativo dominicano. De hecho, una amplia delegación nuestra va al 9º Congreso del Consejo Nacional de Cooperativas, que es la instancia de integración mayor del sector cooperativo del país. Iría ahora del día 7 al día 10 del mes de octubre a Punta Cana, un congreso para definir las principales estrategias del sector cooperativo en un tiempo de crisis como el que estamos viviendo actualmente. De manera que hay muchas actividades y nosotros pensamos que esto abonaría precisamente a ese esfuerzo que hacemos para presentar a la nación dominicana, al pueblo dominicano, una alternativa viable para un desarrollo incluyente. Bueno, pues muchísimas gracias a Narciso Vargas por habernos acompañado en esta mañana a dar a conocer parte de la agenda programática para la celebración del cooperativismo en la República Dominicana. Hemos tenido pues parte de la historia, una enseñanza que nos deja desde los mismos inicios del cooperativismo a nivel mundial a su llegada a la República Dominicana y la formación de esta cooperativa, como escucharon ustedes, ya con 70 años de fundación, que estuvieron celebrando en el mes de julio y estuvieron celebrando también a nivel de son. ¿El son de qué? El son de qué, que estuvieron por ahí. Sí. Gracias a Narciso Vargas, presidente de la Cooperativa de Altagracia. A ustedes, amigos televidentes, por acompañarnos durante estas 2 horas. En nombre de Lenis Tejada Betancourt, Adalberto de León en la producción general, el equipo mañanero de este Canal 55, en el mío propio, Frank Rodríguez, invitarles para que continúen con la programación de Super TV 55.